Bienvenidos a Multithread Topics. Conmigo está Alitet, desarrollador de videojuegos de profesión e imitador de Snorlax de pasatiempo. Y conmigo se encuentra Pato, el único pato que nada en whisky. Yo ni te conozco. No es cierto. Conmigo está Vlad. El mismo. Muy bien, en la emisión de esta semana, primera emisión de esta semana, de las 2 emisiones de esta semana, vamos a tener un especial de tarjetas gráficas. Vamos a esclarecer todas las dudas que en otros lugares no se esclarecen, referentes a las especificaciones técnicas y a qué sí hace y a qué no hace una tarjeta gráfica. Para ello, Alitet nos va a auxiliar bárbaramente, porque él es el experto en todo el área de computación gráfica y así. Si tienen dudas, no le escriban, no que conteste. Ok, entonces, cuéntanos, Ali. ¿Qué hace exactamente una tarjeta gráfica? Bueno, una tarjeta gráfica empezó en los primeros inicios, básicamente por ahí del 86 o un poquito antes incluso, como un simple lugar en memoria donde tú podías mandar información y la tarjeta te lo mostraba, ¿no? Simplemente, incluso se llamaban interrupciones porque interrumpías al procesador para lograr que mandar información a una memoria y te lo mostraba. Era todo. O sea, era 2D y tú decías, aquí quiero un píxel y te lo dibujaba. Más o menos en el 86 la compañía ATI, que ustedes oirán mencionar un poco, es la que ahora está en AMD. Esa compañía empezó a hacer tarjetas que empezaban a copiar o a emular o ser como navajas suizas de todos los sistemas que existían, CGA, EGA, los sistemas de texto, todo lo que existía en MS2, etc. Ellos hicieron una tarjeta que era como súper compatible, ¿no? Y eso los hizo muy famosos y les dio dinero. Y les permitió un año después, bueno, más o menos en el 92 que sale OpenGL, implementar una versión para OpenGL, que era una librería que usaban unas compañías, Iris, que se llamaban, y se hizo público y esas librerías permitían en sus tarjetas correr en cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Que tú tuvieras, le ponías la tarjeta y ya podía correr. Pero básicamente eran memoria. Unos años después, en el 95, sale NVIDIA. Ustedes conocerán esa compañía. Y NVIDIA saca su chip NB1, y que también es compatible con OpenGL, pero para su mala fortuna ese mismo año sale DirectX. Y DirectX no es compatible con esa tarjeta de NVIDIA y empiezan los problemas y empieza esa lucha de siempre entre software y hardware de quién va a sacar una cosa que yo necesito. O sea, el software dice, yo necesito esto, y el hardware dice, pues no lo tengo. O luego el hardware dice, yo tengo ya esto, y quién lo va a programar, pues nadie quiere, etcétera, ¿no? Esa es una lucha de siempre. Más o menos, ¿qué eran esas tarjetas que hicieron NVIDIA y ATI? Básicamente eran aceleradores 2D, pero tenían funciones 3D en el sentido de que podías mandarles un triángulo y te lo texturizaban. Era todo. O sea, tú les decías, quiero que este triangulito de aquí le pongas un poco de piel o le pongas textura. Tú tenías que calcularlo todo. O sea, tenías que calcular la textura que iba a mostrar, etc. Solo podías mandarle un triángulo. Ni siquiera recortaba las cosas. Si ponías 2 triángulos, uno atrás y uno enfrente, se mostraban. O sea, ni siquiera hacían eso. Básicamente eran muy, muy simples, ¿no? Y carísimas, o sea, miles de dólares. Más o menos por ahí del 95 al 2000, al 95-96 sale la tarjeta más revolucionaria que probablemente empieza todo esto, que es la GeForce 256. Esa tarjeta es la primera que se considera que hace transformación e iluminación en la tarjeta. Es decir, tú mandas los triángulos, pero también le dices cómo quieres que roten o cómo quieres que se muestren y cómo quieres que se vean de acuerdo a un punto de luz o a varios puntos de luz. De hecho, las tarjetas, conforme iban saliendo, te permitían más luces o más transformaciones. Si querías 2 luces, comprabas una tarjeta. Si querías 3, comprabas la otra tarjeta. Y entonces empezaron a salir muchas versiones de las tarjetas. En el 96, de hecho, yo compré mi primera tarjeta, que fue una NVIDIA TNT, y después la TNT2, pero la primera que compré fue una TNT, y era una tarjeta muy simple. Igual mandabas triángulos, mandabas texturas y se acabó. El software tenía que hacerlo todo, tenía que calcular luces, etc. Entonces, la 256, que salió un poco después, es la que ya tiene incorporadas las luces. En ese año también sale, en el 95, el mejor año para las tarjetas, la 3D FX Voodoo. Esa tarjeta es
muy buena tarjeta, es una tarjeta legendaria, muy cara de conseguir ahora, muy codiciada, porque se rumoraba que era una gran tarjeta y se rumoraba que el Dreamcast iba a usar esa tecnología. Pero al final no, se fueron por PowerVR, que era otra compañía, que hace un renderizado extraño que se llama Tile Rendering, que oirán que mencionamos la vez pasada. Ese sistema recorta en cuadrícula y va renderizando por pedazos. Y eso no lo tenía la 3D Voodoo, y entonces Dreamcast, los de Sega, decidieron por PowerVR. Eso prácticamente acabó con la compañía. Poco a poco empezaron a cerrar ya sus tarjetas y se acabó. Bueno, después salieron dos tarjetas también revolucionarias porque sí les mencioné un poco que estas tarjetas que tenían el renderizado de luces lo hacían de forma interna. Querías dos luces, comprabas una, querías tres, comprabas otra. La GeForce 2 MX y la Radeon 8500 de ATI y de NVIDIA respectivamente ya podían programar sus propias luces o sus propias transformaciones. Y eso se conocía como shaders, pequeños pedazos que viven de código que viven en la tarjeta. Básicamente ese es el estado de las tarjetas mucho tiempo después, hasta el 2014 o 2017, que implementan el tile rendering en esas tarjetas. ¿Se acuerdan que eso fue lo que hizo ganar la batalla con Dreamcast? Y apenas lo van implementando en 2014 y 2017 las compañías. Se tardaron muchísimo, pero se dormían en sus laureles y ahorita hay como una batalla por las tarjetas nuevas de 7 nanómetros en el caso de AMD o las RTX en caso de NVIDIA, ¿no? Que incorporan ya el famosísimo Ray Tracing. Pues básicamente esa es como la idea de las tarjetas. Recuerden, son formas de poner triángulos con textura. ¿Qué harán más o menos? Pues dependerá de la tarjeta y de lo que le programes a la tarjeta. Básicamente no son muy complicadas. Lo que hace el engine es alimentarlo de triángulos en una gran cantidad, pero las tarjetas son... Y entonces, por eso cobra sentido tener... bueno, vaya, es que una tarjeta gráfica tiene su propio procesador, su propia memoria RAM. Es una especie de mini computadorcita que le agregas a tu computadora, si lo vemos desde un punto de vista muy crudo de la arquitectura de computadoras. Porque igual, o sea, es un procesador que tiene que consultar operaciones a un chip donde están guardadas estas operaciones y tiene memoria RAM o sea, como una computadora. Sí, pero entonces cobra sentido tener un procesador dedicado solo para el motor, el control principal del juego y dejarle a este otro procesador el control total de cómo se muestran los gráficos y qué sí se muestra, qué no se muestra en pantalla, etc. Por eso cobra sentido tener una tarjeta gráfica en tu computadora. Separada. Muy bien. Entonces, digamos que un procesador realiza operaciones lógico-aritméticas elementales. Un procesador gráfico, ¿qué operaciones realiza? De hecho, realiza operaciones incluso más sencillas que un procesador normal. O sea, a lo mejor no tiene tanta capacidad de hacer instrucciones complejas, pero la ventaja es que realiza muchas todo el tiempo. O sea, al mismo tiempo puede ejecutar muchísimas sumas, por ejemplo, o muchísimas operaciones para calcular un color o para hacer una interpolación. Y eso le da una gran ventaja porque nos permite separar ese procesamiento de todas las píxeles en la pantalla, todo lo que se ve, del procesamiento de la lógica del juego, de las colisiones o del gameplay. Entonces, esa es la gran ventaja. Y siempre fue el objetivo de las tarjetas liberar al procesador de hacer algo, ¿no? En este caso, de renderizar triángulos. Muy bien. Y, o sea, para realizar todas estas operaciones, es que la tarjeta gráfica requiere de su propia memoria. Exactamente. ¿Cuál es entonces, en qué afecta tener una tarjeta con más memoria o menos memoria? Bueno, siempre igual, como siempre, le quieres quitar digamos, la responsabilidad al CPU principal. Entonces, básicamente vas a pasar todo lo que necesita la tarjeta, esta computadora que tienes ahí, lo vas a pasar a su propio entorno, a su propio ambiente. Entonces, pasas gráficos, pasas texturas, pasas procesos, pasas animaciones, pasas todo.
entre más memoria tengas, más eficiente va a ser cómo la tarjeta va a mostrar las cosas. Claro. Hay tarjetas que son lentas, pero que tienen mucha memoria y entonces le ganan a las que son rápidas, pero tienen que estar consultando todo el tiempo. Claro, porque entonces le pasas de un jalón un montón de instrucciones a la tarjeta gráfica, ya las tiene ahí almacenadas en memoria, y entonces cabe señalar que en computación, a nivel de computación, todos los periféricos, todos los chips tienen que comunicarse a través de buffers, y cuando un buffer está ocupado, entonces una transferencia de información tiene que esperar su turno, y hay veces que tienen que esperar muchos turnos para poder ser intercambiadas estos bloques de información, por lo que si tú tienes mucha memoria, entonces, por lo que entiendo, en una tarjeta gráfica le pasas muchas instrucciones de un jalón y ahorras este tiempo en las esperas de intercambio de información entre buffers. Sí, lo que traba es las texturas. O sea, ir por información de texturas o modelos, eso que son traba pesados, ¿no? horriblemente a la máquina. Entonces, si ya lo tienes guardado ahí, es muchísimo más rápido. Los programas son chicos, por lo general no son tan grandes y pueden vivir en memoria, pero las texturas matan por texturas. Muy bien. Entonces, digamos, ya tenemos claro que los procesadores gráficos son más rápidos, más lentos y las tarjetas gráficas tienen más o menos memoria. Viene la pregunta, ¿en qué momento es bueno cambiar de tarjeta gráfica? O sea, ¿en qué momento es saludable decir, ok, esta tarjeta gráfica ya dio lo que tenía que dar, aunque esté funcionando muy bien, y quiero dar el salto hacia el siguiente? ¿Cuándo es bueno? Antes, como lo mencioné, cuando salió OpenGL y no era compatible, entonces tenías que comprar otra tarjeta, ¿no? O sea, eso empujaba las ventas. Cuando salió DirectX en el 95, no era compatible con algunas tarjetas, entonces tenías que comprar otras. Casi siempre el software te pedía cosas que tu tarjeta no hacía, entonces las compraba. Pero ya a partir como del 2010, 11 o 12, como 2012, ya eso no aplica. Entonces ya compras las tarjetas porque quieres más cuadros por segundo, porque básicamente se ha mantenido muy estable eso. Ahora, apenas ahora, se están incorporando nuevas cosas en hardware que ni siquiera el software tiene. Entonces, el software tiene que llegar primero a usarlo y después, yo creo, es el momento adecuado de comprar la tarjeta. Siempre es cuando el software te lo pide, nunca cuando el hardware te lo da. Entonces, es importante. Entonces, ya nada más hay que aclarar que tanto OpenGL como DirectX son conjuntos de instrucciones que ya están desarrolladas y que cuando nosotros vamos a implementar alguna de estas herramientas, no tenemos que crearlas, sino simplemente las mandamos llamar de la biblioteca o de donde sea que estén, en cuanto a programación se refiere. Y entonces en el pasado, cuando había una actualización de OpenGL o de DirectX, había nuevas instrucciones que tu chip, no digamos, podía. desconocía y tenías que cambiar de modelo para estar actualizado a la nueva versión DirectX Blast o OpenGL. Entonces, de 2012 para acá, esas instrucciones se han mantenido estables. Sí. Hasta hace poco que NVIDIA dijo, vamos a entrarle al Ray Tracing, que son nuevas instrucciones, aunque ahorita nadie las está usando y tal vez es un volado porque tal vez nunca nadie las utilice. Sí, exacto. Pero bueno, entonces, digamos que si tienes una tarjeta de 2012, ahorita es buen momento para comprar una NVIDIA 2080. Sí. NVIDIA, patrocínanos. Para pensar en una, sí. Yo creo que hasta la siguiente generación o cuando el software empieza a pedir, ¿no? Ok, cuando el software te refieres juegos. 3, los juegos te empiezan a decir, ok, este juego ya no es compatible con tu... El API, exacto. DirectX 13 o a lo mejor OpenGL 5. Ok. ¿Y qué onda con los shaders en las tarjetas gráficas? Bueno, los shaders son pequeños programitas que viven en la tarjeta gráfica y que realizan las operaciones estas de transformación e iluminación, entre muchas otras. Pero además pueden también hacer operaciones que no son exclusivamente de transformación e iluminación. Puedes incluso, al principio se hace incluso como de manera secreta, poner instrucciones que al final van a calcular, por ejemplo, una criptomoneda.
o en lugar de un vértice meter un valor que parece vértice pero está disfrazado y es un valor de inteligencia artificial. Oh, Y el o de resultado- física. O de física. Recuerdo que para la 360 salió un juego de billar de Rockstar Ajá. Games y ellos estaban metiendo al procesador gráfico pequeñas instrucciones de física porque digamos que el juego era bueno Ajá. porque la simulación de física era bárbara, pero hubiese sido demasiada carga para el procesador Principal. Y entonces engañaban al procesador, digamos, de juegos, de gráficos, para hacer su trabajo de física. Ahora cada vez menos se engaña a las tarjetas. Ya hay tarjetas dedicadas exclusivamente que ya ni siquiera son gráficas, que ya solo sirven para hacer este tipo de cálculos. Se llaman GPUs de propósito general o tarjetas de propósito general. que incluso ya ni siquiera traen salida de video, ¿no? Ya no Es- traen salida de video. Ya Pones son- el módulo, realiza cálculos y eso incluso es utilizado mucho en cómputo científico. Por ejemplo, Sí. los científicos dicen, ok, pues necesito más poder en mi computadora, no la voy a no, o sea, no necesariamente voy a tener Steam Ujú. instalado, pero sí necesito mejorar el rendimiento de esta computadora porque no me puedo esperar 3 días a que me dé un cálculo, lo quiero a menos. Sí, Le exacto. ponen estos módulos y el procesamiento. Y hacen, o sea, creo que la Instinct de AMD sacó 7.6 teraflops de 64 bits, operaciones de 64 bits. Muchísimo. Entonces es... Incluso para entrenar sistemas de inteligencia artificial ya se tiene muy avanzado esto vaya, cuando vas a entrenar una red neuronal o una cosa así que toma demasiados datos, igual te tienes que esperar mucho tiempo a que el procesador principal termine de hacer el entrenamiento, porque es un entrenamiento a Ujú. fuerza bruta. Pero si haces uso del procesador gráfico, entonces el entrenamiento dura un poquito menos, pero algo es algo. Sí, pero entre tantas operaciones... Sí, ya vas le ganando, ayudaste. ¿no? Y entonces, ¿esto es lo que se conoce como CUDA u OpenCL o Sí. eso es otra cosa? No, básicamente es eso. Es ya, digamos, aceptar que vamos a hacer ese tipo de operaciones y proveer unas librerías que nos permitan entrar directamente y mucho más fácilmente. Y eso es lo que permite que mucha gente ya entre a hacer eso sin tener que aprender cómo hacer trampas, sino simplemente ya usar el Sí, le pasan los lenguaje, procesos y CUDA o OpenGL entonces se encarga de Se- traducir de a llevarlos instrucciones a la de tarjeta gráfica, recibir los resultados y, digamos, dártelos en mostrarlos forma de lo que tú usable, necesitas. utilizable, exactamente. Sí, Muy eso bien, es. entonces, ¿ha habido algún tipo de parteaguas o de generación sobresaliente más allá de las que ya nos mencionaste? O... Bueno, básicamente son esas. Las antiguas, cuando vienen cálculos ya en la tarjeta, y esta última donde ya se están agregando cosas nuevas como el ray tracing, ¿no? AMD todavía no entra a eso, sigue como optimizando sus procesos. Esperemos que en algún momento entre. Yo creo que lo va a hacer cuando el software lo demande, ¿no? No antes. Ok. Eh, Ahora, hay unos procesadores que ya también tienen como fusión, procesador gráfico, y que les llaman APU. Ujú. Ah, pues, bienvenidos a... ¿Entiendes, señora Mérez? ¿No? Se llaman APU. ¿Y qué onda con esos procesadores? O sea, ¿qué hay ahí? Es, digamos que lo mismo que tendrías por separado, que tienes el CPU y el GPU, pero digamos AMD es una compañía que los puso los dos juntos en un solo encapsulado. Digamos que siguen estando separados, pero ahora los pusieron uno junto al otro para que cuando compres ya todo el paquete y no tengas que comprar por separado si no quieres. Y eso es muy común verlo en las laptops, ¿no? Es más común ver en una laptop En que trae un laptops, APU ajá. a traer los dos chips. por Porque además no separado. se calienta tanto, no se gasta tanta energía. Y es más económico Más vender económico. una computadora así que ya trae, o sea, Integrado. necesita menos. Aunque vaya, no son tan poderosos como si compraras por separado. Sí, claro, pero son buenos. a veces es buena opción, Es ¿no? muy buena opción, sí. Ok. Vientos, pues, si ya es todo, que creo que ya es todo, espero que haya quedado un poco más claro acerca de este tema. Si no quedó claro, ahí nos escriben para que los ignoremos por completo. ¿Hacen alguna duda? Ahí
Pueden escribirla tal vez y solo tal vez les contestemos algún día. No sé, procuraremos contestar. Pero bueno, siguiendo en este especial de tarjetas gráficas, ahora Pato, que es un pez, nos va a hablar acerca de tarjetas gráficas y su interacción con el mundo de la animación o de estos otros ambientes donde son utilizadas las tarjetas gráficas, pero no está solo en el ámbito del videojuego. ¿Qué onda, Pato? Bueno, pues voy a empezar hablándoles de una tarjeta gráfica, una línea de tarjetas gráficas de Nvidia, ¿no? Que es como muy popular, ¿no? Para uso profesional. Se empezó a comercializar como una tarjeta gráfica para dibujo, ¿no? Para dibujo asistido, ¿no? CADs y cosas ingenieriles, ¿no? Diseño de productos, diseño industrial, todo ese tipo de cosas. Y terminó siendo muy usada por la industria de la animación, ¿no? Antes las computadoras de Pixar, cuando dejaron de desarrollar sus propias computadoras, que eran la Pixar 1, la Pixar 2, todas esas, se dieron cuenta que pues, era más barato ya meterle una de estas tarjetas cuadro a sus computadoras y le metían dos, ¿no? Cuatro tarjetas gráficas. Y es que en realidad estas tarjetas gráficas son muy buenas para mover polígonos, ¿no? Entonces, son caras, ¿no? Porque ellas justifican el uso profesional, porque por decir, la única tarjeta gráfica cuadro con la que yo he tenido contacto ha sido una Kepler 4000, ¿no? Cuadro K4000, que en realidad era una GTX 665, ¿no? La cuadro K4000 salió con la línea 700, ¿no? de GTX, pero esa tarjeta, la línea cuadro, como que siempre encuentran la manera de alinearla con la serie anterior, ¿no? Por ejemplo, la K4000 era la GTX 665, solamente que con menos transistores, ¿no? Entonces, como tiene menos transistores, se calienta menos, y lo que te venden es eso, que es una tarjeta pues más estable. Entonces, que puedes tener como prendida o conectada durante tiempos largos. Entonces, si vas a hacer renders, ¿no? O vas a hacer, porque antes era muy común, ¿no? Ahorita ya con una tarjeta gráfica puedes renderizar una película 4K completa, ¿no? Incluso hacer render, bueno, ver preview, ¿no? De la edición en tiempo real, ¿no? Pero antes no se podía, entonces antes tenían granjas de tarjetas de video para render, ¿no? De video. Entonces ya era muy común, ¿no? Que las dejaban prendidas Sí, yo recuerdo en las que noches. cuando salía alguna película, por ejemplo, de Pixar, no Ajá. sé, Nemo, y veías como ya en las notas técnicas decían, 5 años no, de pues render, ¿no? Algo así. sí, o decían así como, no, para esta película cada cuadro, renderizar cada cuadro, Una tomó semana. así una semana, 100 computadoras Sí, sí, prendidas, ¿no? sí. Por cada cuadro. Porque Buscando a Nemo era una cosa en cuanto a shadering, todas estas capas que se le aplicaban para que el fondo del mar se viera tan Ajá. espeso, con tanta vida, era todo, en ese momento fue todo un tema, fue Ujú. un parteaguas Sí, sí, en la sí. animación. Y de hecho, apenas ahorita, será como de 3 años a la fecha, que empezó a haber como una revolución en el render. Algunos les llaman offline, o algunos les llaman pre-render, ¿no? Porque no es en tiempo real. O sea, renderizas las cosas y luego las ves. Entonces, pero antes, o sea, estas películas de Pixar, de DreamWorks, los efectos visuales, tendrá como 3 años, ¿no? Que se empezaron a hacer el render acelerado por GPU, ¿no? O sea, ni siquiera está hecho en GPU, sino era nada más acelerado por GPU. Y todo se hacía en servidores, ¿no? Con xeones, ¿no? Así como granjas y granjas en racks, cada una con 4 xeones de 32 núcleos. Y en realidad las tarjetas gráficas se usaban nada más como para previsualizar. Por ejemplo, en Monster Inc. hay un video muy famoso donde sacaron el demo técnico del pelaje, ¿no? Que en animación y en efectos visuales siempre había sido un problema, ¿no? Porque todo es una simulación como de la vida real, ¿no? Incluso hacen la simulación de los músculos, por ejemplo, de los personajes. Y la simulación de los músculos, o sea, como decía, ¿no? Las operaciones físicas y todo esto, corre, ¿no? Esos cálculos corren en OpenCL, ¿no? O en CUDA. Si la aplicación está programada para OpenCL o para CUDA. Pero la previsualización era un problema porque era como tener un gato pelón, ¿no? Y tenías que animar al gato pelón y ya después cuando le ponías el pelo, se veía horrible, ¿no? O sea, parecía un peluche de esos falsos porque el animador no tomó en cuenta la masa, ¿no? Del gato, ¿no? Pues bueno, antes era para pura previsualización, ¿no? Y después de las cuadro, pues sacaron las Tesla, ¿no? Nvidia, que era
lo marketeaban como una tarjeta gráfica que hacía puros cálculos, ¿no? O sea, servía para puras operaciones. Y más bien eran una cuadro, pero tenía un montón de núcleos, ¿no? Porque las cuadros siempre han tenido poquitos núcleos y si quieres más núcleos, son como 60,000 pesos más, ¿no? Cosas así. Entonces, la Tesla lo que te vendían eran como, toma más núcleos y toma un chingo de memoria, ¿no? Había una Tesla creo que hasta de 24 gigas de memoria GDDR4, 3, creo. Y esas las podías conectar con una cuadro, ¿no? Entonces en realidad la cuadro lo que hacía era que le mandaba datos a la Tesla y la Tesla los procesaba así a la velocidad de la luz y la Tesla le regresaba los datos a la cuadro y la cuadro le pasaba a la computadora o al software ya toda la información calculada, ¿no? O sea, ya como digerida. Y entonces así se optimizaron muchos procesos y en realidad este combo, por ejemplo, lo empezaron a usar mucho en la bolsa de valores, ¿no? Porque podías hacer cálculos de punto flotante de 64 bits muy, muy rápido. Ya después Nvidia sacó su granja de tarjetas gráficas, que es el Grid, que es lo que están usando ahorita para entrenar coches autónomos, hacer cloud rendering, streaming, ¿no? De videojuegos en la nube. Muchísimas gracias, Pato, por toda esa información. Y pues bueno, esta semana yo vengo recomendándoles el Computer Science Distilled, que es un librazo del señor Bladson Ferreira Filo y que resume muy brevemente el campo de la ciencia de la computación para quienes estén interesados en saber qué pasa antes de la práctica en computación. Pasa por la teoría, que es la ciencia de la computación. Este libro resume muy bien los diferentes campos de la ciencia de la computación, aunque para mi gusto lo hace muy corto. Así que, bueno, es una buena referencia si están empezando y si ya tienen experiencia en la ciencia de la computación, no está tan bueno, pero si sí, cómprenlo. Editorial, no sé qué editorial es, pero patrocínanos también. Bien, pues esto fue todo por esta emisión. Conmigo estuvo Alitet, el señor Gato, Pato, que es un pez, y en los controles técnicos, edición, producción, postproducción y regaños estuvo el señor Jesús Gallas. Vaya, pues digamos la masa, ¿no? del gato.